Hola amigas, amigos, bienvenidos a este programa Matiné Ver Muy Noche que estamos animando con Álvaro Salas, quien se encuentra en Valparaíso, y yo en Santiago, pero podemos de todas formas hacer esto junto con Zoom. Y hoy día vamos a dedicarnos a una rama del cine, a una variante del cine que a lo largo de la historia de esta industria tiene muchísimas manifestaciones, se han hecho muchísimas películas de este tipo, que son las películas de miedo, de terror, las películas donde se explota esta emoción tan potente que es el miedo. Y a mí siempre me llamó la atención, Álvaro, fíjate, lo siguiente, dije, de todas las emociones por las que pasamos los seres humanos, amor, deseo, ambición, envidia, qué sé yo, la más, la que uno más rechaza, la que uno no anda buscando es el miedo. O sea, uno le hace el quita a las cosas de miedo, al terror, uno no quiere pasar con pánico en la vida. Y sin embargo, vamos especialmente al cine a ver películas de terror o leemos novelas de terror como las de Stephen King, por ejemplo, cuando hacía novelas de terror, ahora ya no tanto. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si el terror es por definición algo que rechazamos, sin embargo nos prestamos a ir a sufrirlo? Porque vamos específicamente a eso. Llama la atención. Claro, yo tengo una especie de explicación aquí, en el sentido que con el terror, precisamente porque es tan potente, uno logra una catarsis total de todas estas emociones que uno anda cargado todo el día, que son como cargas electrostáticas, así, molestias por aquí, un mal rato por acá, andamos siempre cargados con algo, y con esto del terror como que botamos todo, es como un pararrayo. Lo que llamaba Aristóteles la catarsis. Cuando uno iba al teatro decía, uno ve emociones y participa, pero por otro lado uno sabe que no es de verdad, que no está pasando, y por lo tanto uno descarga la emoción sin correr ningún riesgo. Entonces uno descarga todas estas tensiones por medio de esta emoción poderosa que lo barre todo, así como una luz, se lleva todo. Y por otro Como que lado, cuesta, una entender. última cosa, déjame decir una Sí, última no, cosa. dímelo. Me ocurrió ayer pensando en esta cuestión, precisamente pensé, aquí hay una especie de magia, ¿eh? Así como a veces uno dice que tal cosa no va a pasar para que pase o viceversa, como para producir un acto mágico de control de las cosas, nos sometemos a algo horrible que es de mentira, como para que no nos pase algo horrible de verdad. O sea, ya cayó el rayo acá, no va a caer acá. Entonces, como no ha caído ningún rayo en ninguna parte, voy al cine a que me caiga un rayo imaginario, y con esto me libero del terror de verdad que está siempre presente, el pánico, la sensación de que pueden pasar cosas malas, de que hay amenazas que están rondando las cuales uno no tiene idea, porque la vida efectivamente es así. Y entonces siempre hay como un fondo de miedo en la vida, una sensación de amenaza, qué va a pasar mañana, dice uno, por dónde va a saltar la liebre. Y eso es muy incómodo. Entonces uno va al cine a ver una película de terror y ¡boom! Se va toda esa carga de un paraguas y uno Sí. queda como con la catarsis aliviado. Esa es la sensación que tengo, la única explicación que he encontrado para que nos sometamos al terror ficticio del cine. Ya a mí me hubiera gustado hacer un estudio tan profundo como el tuyo, pero yo les doy una explicación un poquito más superficial. Yo creo que a todos los seres humanos nos produce placer la adrenalina. Y el hecho de saber, porque hay gente, ¿cómo pagar una entrada para ir a asustarte? Eso es como Claro, cuando un niño entra en fantasma. Sabéis que hay que gritar, que iba a sufrir, pero sabéis que era una entretención. Segundo, yo creo que como normalmente la película, tú sabes que va a ganar el bien al final. Por muy malos que sean los malos, al final siempre gana el bueno, entonces tienes esa tranquilidad. Y tercero, que tú sabes que hay gente que lo está pasando peor que uno. ¿Ah? Ves que el tipo de la película sufre tanto y le pasan todas las cosas malas y dicen, en realidad los problemas míos son mínimos. Pero ahora topamos con algo muy real. Lo que estamos viviendo hoy día el mundo, es una verdadera película de terror con esto de la pandemia, porque no sabemos cuál va a ser el final, porque esto sigue y sigue y sigue. Y de hecho te lo mencioné hace un tiempo atrás, una película que rodaron en el año 2011, hace 9 años atrás, que se llama Contagio, ojo que está en Prime Video, yo le habría puesto presagio en realidad a la película, pero a la pata lo que estamos viendo hoy día, con la diferencia que hay, como unas películas duran promedio 1 hora y media, a la hora encontraron la vacuna, cosa
cosa que nosotros nos hemos demorado mucho más, porque tenía que tener un final más o menos feliz. Pero de verdad, todas estas cosas del diario vivir que nos preocupan, que nos asustan, uno las ve en el cine como que normalmente en un 99% de los casos tiene un final más tranquilo, más feliz. ¿Cómo que eres frustrado cuando en la película ganan los malos, uno sale con una amargura terrible? ¿Sí? Eso. Hay pocas, pero las hay, donde gana el mal. Pero en estas películas de terror, ahora nosotros sabemos que en el cine actual que esto es ficción, que estos son efectos especiales, pero mis informantes me dijeron que la primera película, de terror que nació junto con el cine, fue una película, igual me da risa la situación, que se llamaba La llegada del tren, estábamos muy chicos nosotros, porque fue en el año 1890 y tanto. Sí, teníamos 5 y la gente, años. como la gente no conocía el cine, veían que venía el tren y la gente se paraba de la platea y salía arrancando, salía a los pasillos, porque pensaba que el tren se iba a salir de la pantalla. Esa fue la primera experiencia terrorífica que vivieron los amantes del cine. Sí, bueno, yo no quiero ponerme a hacer teoría ni mucho menos, pero me da la impresión que el miedo es una cosa muy distinta al terror, porque el miedo supone algo que algo conocido. Sí. Uno tiene miedo que te pase algo, pero ese algo que te puede pasar es un evento conocido. Por ejemplo, la pandemia es una enfermedad, es un virus, sabemos todas esas cosas. Naturalmente tenemos miedo de contagiarnos, pero es un objeto conocido, es una situación real. El terror se refiere más a lo que es desconocido, a lo que es imposible, a lo que es indescriptible, inconcebible, a lo que viene de un mundo paralelo, por así decirlo, del cual no tenemos ningún conocimiento. Y por eso que nos da miedo la oscuridad cuando éramos cabros chicos, porque en la oscuridad uno no ve nada. Entonces uno no sabe con qué se va a topar. El miedo es de lo conocido y el terror es de lo desconocido, así para ponerlo en blanco y negro. Y a propósito de lo que tú decías del tren expreso, que he visto ese corto también, el miedo también cambia en los tiempos, o las cosas que dan miedo. ¿Tú te acuerdas que las películas de terror que veíamos tú y yo y gente de la edad nuestra, o sea, gente joven, gente de 30 años como nosotros, sí. Las películas de terror que veíamos eran, por ejemplo, las películas que hacía Christopher Lee y Vincent Price, que era siempre Drácula, ¿no es cierto?, el vampiro con los dientes y con esa cuestión acá arriba, o qué sé yo, un esqueleto que salía de un cajón, y todas esas cosas nos producían pánico, pero ahora uno las ve y te causa risa, o sea, dejaron de ser terroríficas y se convirtieron en objetos de farsa, comedia. No sé si tú te acuerdas de una película que hizo Mel Brooks, que se llama Frankenstein Jr., no sé si la viste. Bueno, ahí Frankenstein dejó de ser un monstruo que producía terror y se convierte en un objeto casi simpático, un personaje que termina bailando en un cabaret, ¿te acuerdas? Se convierte en una criatura, bueno, algo conocido. Y lo conocido ya no produce terror, incluso puede producir simpatía. Y de tanto que vimos películas de la momia o de Frankenstein, ya lo conocemos, lo saludamos, le mandamos la tarjeta de visita. Y Hoy día la momia es una mujer de derecha. Claro. Ya la momia. Oye, pero déjame decirte, ya que pasaste por Frankenstein y Drácula, que fueron íconos del cine de terror cuando aparecieron, y como todas las cosas que tienen éxito, le dan, hice una lista, y después empezó otra película, La novia de Frankenstein, claro. La hija de Drácula, La mansión el gato de Drácula, la mascota es como sacarle el jugo al personaje. Ya. No, claro. Por eso al final termina en algo para la risa. Po. Termina para la risa. Por ejemplo, creo que te conté, bueno, además ahora todavía se hacen películas de terror hasta cierto punto, porque parece que esa es una emoción que ya está bastante controlada por la repetición, ¿no? Pero tú ya no te ríes de Drácula, ni tampoco si ves un ataúd que se abre y sale un cadáver, te vaya a morir de la risa. Uno lo ve en los cabros, los cabros ven estas películas y se ríen. Pero no significa que haya desaparecido esta emoción que llamaba terror y que haya desaparecido el cine de horror, porque yo estoy en este momento recordando varias películas de este siglo, de los 90, o sea, actuales, que eran de terror y que te producían escalofrío, aunque no aparecía vampiro, no aparecían esqueletos, pero había un elemento y que ahora se filma en forma más sofisticada, había un elemento que tenía siempre que ver
con lo desconocido, con lo ignoto, con lo que no puede ser. Y a veces eso te lo producen con las cosas más mínimas. Te lo producen sin necesidad de mostrarte una cosa terrible, un monstruo o un fantasma. Te lo producen estimulando esa parte tuya que le tiene miedo a lo luminoso, así dicen los especialistas. Lo que uno adivina que podría existir, pero que nunca lo vemos, que es como amenazante. Los griegos tenían una palabra para eso, pánico, de ahí viene pánico. El pánico es... Hay una película que se llama Pánico también. A lo desconocido, Sí. a lo que está oculto, a fuerzas que uno no controla, a cosas que pueden pasar pero que no pasan. Y por eso es que tú ves muchas películas de terror que uno de los trucos típicos que emplean no es que aparezca algo, una cosa terrorífica, sino que la posibilidad que aparezca algo, sea un tipo avanzando por una habitación oscura o media en penumbra, y uno no ve nada, no pasa nada, y sin embargo... Y normalmente pisa un gato, que no tiene nada que ver con la película, pero es para producir un grito en el público. ¿Se han dado cuenta? Entonces, hay una carga así que se va produciendo emocional y no ha pasado nada, pero ese es precisamente el truco del terror de verdad, que no ha pasado nada, pero podría pasar, y podría pasar algo inesperado y absolutamente incomprensible, absolutamente fuera de los parámetros de la vida cotidiana. Y con eso basta para ponerte ya en vilo en el cine, ¿no es así? Ahora, si así, hagamos dos listas, las cosas que realmente no te pueden pasar, yo creo que, porque un tiempo le dio por los vampiros y los hombres lobos, para que estamos con cosas. Claro. Y uno, ¿a dónde te vas a encontrar con un hombre lobo? Encontrarte con un vampiro, ¿no? Pero sí hay cosas que uno dice, pues esto puede pasar. Con una película que yo no la vi. Oye, con un hombre bobo se encuentra cada rato. Pero sí pueden pasar como la he nombrado 1000 veces, Resplandor, que el gallo se vuelve loco y se trastorna contra su familia. O El Exorcista, esa cosa que dices, existe el exorcismo. Porque ahora no sé si es al extremo de esta niña que se le da vuelta a la cabeza y era todo terror. No, hace muy mal al cuello. ¿Ah? Hace muy mal al cuello. No. No lo haga usted en su casa. No lo haga, no trate de no... Que los niños no lo repitan en la casa, eso es imposible hacerlo. Pero hay películas que uno les gusta verlas para sufrirlas, como esa que la nombraba una vez, El Aro. El Aro, ¿eh? El Aro que el anillo. Un llamado telefónico y te dice, yo sé. Y ahora toda esta saga que hicieron de martes 13 o de viernes 13, donde siempre un grupo de jóvenes van de paseo a lugares donde les dicen que no vayan, que está prohibido acampar, y ellos van igual. Y siempre hay un malo, el malo que los va matando de a uno. Sí. Entonces, ¿ahí cuánto falta de película? Porque quedan 3 nomás vivos, así que ya quedan unos 15 minutos, 10 minutos. Son como muy predecibles, pero la gracia de la película es que a todos los mata de forma distinta, entonces eso ya raya en lo ridículo ya. Pero uno todavía se asusta. A mí, yo lo nombro por última vez, Resplandor. Yo me la compré en la época que uno podía ir a comprarse la película para tener en la casa y no la pude ver nunca más. Así que la tengo en venta, si alguien se interesa. Quiere ver el exorcista en su casa, lo tengo ahí porque me da mucho susto cuando... Pero fíjate, a propósito de esa película, me acuerdo muy bien de ella, o sea, me acuerdo bastante bien. Fíjate que lo que producía más tensión nerviosa, por lo menos a mí, no sé a ti, no era cuando, por ejemplo, se aparecen esas niñitas en un pasillo, o de la tina de baño aparece una mujer en pelota que después se convierte en un cadáver, que besa al... No, más terrorífico que eso era cuando se movían estas personas por esos pasillos interminables y no pasaba nada, no había ninguna criatura monstruosa, ninguna cosa de terror convencional. Era la sola posibilidad que pasara algo en esos pasillos infinitos, que en la soledad de esa montaña donde estaba este hotel, eso te ponía en un estado más de sobresalto. Casi uno podría decir que cuando aparece finalmente el objeto de terror, las niñitas esas que están ahí en el pasillo cuando el cabro va andando en el auto pedales, casi como que tú te alivias porque ya, bueno, es una cosa concreta. Bueno, ok, son esas 2 niñitas. Lo terrorífico es cuando no están las 2 niñitas, cuando puede aparecer algo y no sabes qué es ese algo. Ahí viene la gran importancia de la música en el cine. A veces la escena, sácale la música y no te da tanto susto. Claro. Pero esos trémolos, esa cosa, que algo va a pasar, que por algo pusieron esa música. ¿En qué momento explota? Y uno se tapa así como que no quiere verla. Qué increíble cómo la música influye en el sentimiento de
en el susto que viene, porque no sabes que algo va a pasar y muchas veces no pasa, ¿no? Pero como dices tú, pero es muy importante la música en esa escena de el trémolo que hacen A los propósito encargados. de música que infunde pánico, terror, una sensación, yo les quiero El recomendar, reggaetón, el reggaetón. yo les quiero recomendar una pieza musical que ustedes la encuentran fácilmente en YouTube, que es de un autor, ¿Cuál? de un compositor polaco que murió hace poco, un gran, genial compositor que se llama Krzysztof Penderecki, Penderecki, polaco. Y escribió una obra, compuso una obra que se llama algo así como Himno a las víctimas de Hiroshima. Y es una Lo música estoy anotando, ¿eh? terrible, terrible, terrible. Escúchenla aunque sea los primeros 2 o 3 minutos, no es muy larga, y se van a aterrar, se les va a poner los pelos de punta. Eh, Penderecki, Trenot, No es un agrado escucharla. Lo estoy anotando yo. Penderecki, me dijiste, ¿no? Penderecki, tal cual suena con CK al final, CK y latina, Sí. Penderecki. Oye, ¿y cómo se llama el tema? A verlo un minuto. Es Trenot, algo así como himno a las víctimas de Hiroshima o algo así. Bueno, usted, el buscador los va a llevar igual a la cuestión ahí en YouTube. Y es una música aterradora, aterradora. ¿Por qué es aterradora? Bueno, aparte por ejemplo, el Penderecki era un autor, un compositor que usaba mucho, y tú quizás lo puedes hacer en la guitarra, secuencias así progresivas, unas armónicas basadas no en semitonos, sino que en cuartos de tono, que producen un efecto muy Cuartos de tono no puedo hacer, en la guitarra no puedo hacer cuartos de tono, pero algo por ahí, algo por ahí. esos son semitonos, son mitad Sí, de tono. semitono, pero te estoy acercando. ¿Ah? Te Yo, acercas. terrible. Bueno, Oye, pero ¿cuál es el placer de escuchar a Penderecki? No sé, no, paso pero por para. ahí está el tema, pues. Una vez más vuelve el tema de cómo el terror puede estar asociado a cierta forma de placer o de satisfacción, puesto que uno escucha Penderecki y he escuchado muchas veces ese himno. Bueno, tiene otras cosas Penderecki muy distintas, pero esta es realmente, produce pavor, produce una sensación de horror. Y uno sabe a qué se refiere el horror, pues se refiere que en algún momento va a caer una bomba atómica en esa ciudad. O sea, ni siquiera hay algo desconocido. Pero es realmente impresionante esa música, yo se las recomiendo a los curiosos y a los que les gusta la música. Pero volviendo al cine, Oye, Psicosis, perdona que te interrumpa, pero ¿por iba a qué ir para allá, Psicosis iba a ir para allá. a Así la que, tina de baño con el... ¿ah? ¿Por qué quedó siempre esa escena y con ese sonido tan agudo, ¿te acordás? Sí. Qué terrible. Esa Psicosis, escena de la Jane Lee en la ducha, en el motel, ¿sí? cuando está duchándose y de repente el público, porque ella no se da cuenta, ve la silueta tras la cortina de plástico de la ducha y de pronto aparece ¡ah! La mujer, esa ¿Sí? figura, con un cuchillo gigante además, Sí. apuntando a la Jane Lee, y no se terminaba nunca de morir la Jane Lee, era una cosa angustiosa, recibía una puñalada tras otra, es una de las escenas más horripilantes del cine. Y ahí tenemos a otro gran maestro del suspenso, que es primo hermano del miedo, que es Hitchcock, Alfred Hitchcock, que hizo esa Puta, película. no. No me digas que con los pájaros no dormí como 3 noches. Sí. ¿Te dio miedo los Oye, pájaros? ¿ah? ¿A ti te dio Yo miedo? no, a los pájaros hacía una noche acá en Viña, veo gaviotas, veo palomas, pero en esa película eran todos como buitres, no eran buitres, eran unos pájaros negros horribles. Cuervos deben haber Y no sido. poco recordarlo, pues. Un maestro del suspenso, ¿eh? Alfred Hitchcock. No, el Que Hitchcock. tenía la mala costumbre de aparecer en un ratito en todas las películas. Siempre hacía una pasada por ahí para Yo poner creo su que la sello. película más extraordinaria que hizo él, que no es de terror, tiene suspenso y todo, y tiene muchas cosas además, es una película que desde el punto de vista técnico de cómo la hizo, de cómo logró mantener a la gente en vilo, interesada, a pesar de que no se mueve la cámara de un solo lugar, prácticamente es La ventana indiscreta. ¿Tú la viste esa película? Sí, 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 la En que vi, está pero no me este acuerdo. fotógrafo que está en una silla de ruedas porque se le rompió una pierna Ah, y sí, está en su departamento y por la ventana de su departamento se dedica para pasar el rato a curiosear y la cámara muestra esta especie de condominio y con distinta gente en distintas ventanas, hay distintos como personajes secundarios que aparecen y desaparecen y aparentemente se comete un crimen en una
de los departamentos. Sí. Bueno, y la cámara nunca se mueve dentro del departamento, salvo al final, por un momento está fuera la cámara, pero siempre es la ventana. Es impresionante la habilidad que tuvo Hitchcock para lograr una película de suspenso, una película súper entretenida, no de miedo, pero de suspenso, de policial, y al mismo tiempo con elementos eróticos un poco. Acuérdate que trabajaba ahí esa tremenda mujer que era la Grace Kelly. Grace Kelly. El fotógrafo era Jim Stewart. Siempre se quedó como así. Ese, y trabajaban, bueno, están todos muertos, todos los actores están todos muertos en la película del 54, creo. A los pájaros se le murió. Yo la encuentro la mejor película que hizo Hitchcock, de lejos, y la más interesante, claro, cuestión de gusto. Pero hizo muchas películas muy buenas, Vértigo, Los 40 y tantos escalones. Hizo como, creo que tengo anotado. Hay una que se llama Al final de la escalera, se llamaba. Sí, 50 películas hizo. 50. Después te acuerdas tú que en los años 60 tenía un programa de televisión y que lo transmitían en Chile, en que él contaba alguna historia de terror, eran unas historias. Hitchcock era el tipo que presentaba. Y un maestro del cine que tenía esa costumbre que dices tú, el cameo de él mismo así para aparecer en alguna escena por unos segundos, ni siquiera minutos. Y la otra que tenía es que jodía a las fulanas de sus películas, pues, las acosaba. En la vida real. En la vida real. Era de terror en todo caso todo el día. Era de terror el gordo detrás de las fulanas. Imagínate, la otra vez contábamos que la Tippi Hendrix, que actuó en esta película que dices tú, Los pájaros, no la dejó en paz, bueno. Aparte que era muy exigente en las escenas, las personas corrían de repente incomodidades o hasta peligros. Yo no sé con los pájaros si realmente unos pájaros picotearon a la actriz o no, pero parece que la pasó pésimo, y tanto la pasó pésimo que no hizo una película más, con Sean Connery creo, y se retiró del cine. Definitivamente era una mujer bien interesante, Tippi Hendrix. Mamá de otra actriz que no sé cómo se llama. Salió arrancando los pájaros la actriz. Y era bien bonita ella. O del pájaro. Hizo los pájaros, no, le agarró para ahora los pájaros, no, nunca más quiso. Sí, nunca más. Por favor, es que no corre todo el sentido. Oye, a propósito que nos estamos riendo, déjame hacer un paréntesis. Yo veo el programa después para corregirme y para corregirte a ti también. Y me gusta leer los comentarios de esa gente que dice que no. Ahí yo le mando un saludo cariñoso, a lo mejor a ti no te gusta hacerlo, pero hay gente incluso de Estados Unidos, Miami, no creen que la gente espera el día domingo esta conversación porque se entretienen, hasta ahí yo entiendo, y otra gente dice, hoy me río tanto. Y a mí ese comentario me da risa. Señoras, señores, les aviso, porque este programa no es humorístico, pero hay gente que se ríe porque somos dispersos. Dicen que el domingo pasado hicimos un programa de humor y creo que hablamos como 5 minutos de humor y llegamos al paraíso y que ahí nos quedamos y no hablamos más del cine. Bueno, ese es el humor. Si somos un poquito dispersos, nos perdonan, pero si lo pasan bien, gracias por eso. Oye, Boris Karloff y Bela Lugosi, que lo has nombrado tú varias veces, eran las que la llevaban en las películas estas de... Ellos fueron los Drácula o los Frankenstein. Karloff era Frankenstein siempre, con un tornillo instalado en la cabeza, siempre un tremendo tornillo. Karloff era un actor que tenía un rostro pesado, grande, y sí que servía ideal para ser de Frankenstein. Y Bela Lugosi fue Drácula en un montón de películas, y después lo sustituyó Christopher Lee, qué sé yo. Y Bela Lugosi terminó re mal, tú sabes, en un momento dado. Bueno, el cine pasa con todas las cosas, ¿no? Que pasas de moda, ya no te contrataron más, se dedicó a las drogas, vivía en una casa muy modesta en Hollywood, o en Los Ángeles, que no es lo mismo, Hollywood es un barrio. Y tuvo un final como de farsa, porque como te conté, ese director de películas horribles lo contrató para hacer esa película Invasión del Espacio, Plan 9, Invasión del Espacio, y fue a la casa de Lugosi, que ya nadie se acordaba de él. Te estoy hablando del año 50, quizás, ya no hacía rato que no hacía películas Lugosi, y lo contrata para hacer un papel de un Drácula en medio de una película de ciencia ficción, una película completamente loca, o sea, la película más loca de todos los tiempos, creo yo. Y Bela Lugosi era un drogadicto, y se les murió en mitad de la película. Y el director murió el actor a sustituir a Lugosi, y para que no se notara que no era Bela Lugosi, el tipo aparecía avanzando
como, como Drácula, pero así, Oye, para que no se le viera, para que no se le viera perdona, la cara. se le murió el actor Se le en murió el pleno actor, se le murió el actor, pues sí. Perdona que me ría, perdona la familia de Lugosi, no me estoy riendo, me río de la situación. Sí No, que lo bueno, están viendo. es que fue ¿Eh? increíble esa cuestión. ¿Y cómo Fue, reemplazar y al protagonista todavía? o sea, mira, la película, si tú la ves, te das cuenta que es simplemente una cosa increíble porque coexisten en esa película platillos voladores, eh, vampiros, Animal. creo que hay una momia incluso por ahí entre medio. O sea, es una locura, es una completa locura. Ed Wood se llamaba el director ese, Ed Wood. Agarró todos los personajes de películas de terror y los metió a la juguera y hizo una Tú wea. sabes, las películas las hacía en gran parte con recortes. Él iba a las casetas donde está la máquina proyectora en los cines y donde hay mucho material que en esa época, bueno, ahora todo es distinto, pero material que se cortaba porque se había quemado o Sí. retazos de película y las usaba. Por ejemplo, en esta invasión, Plan 9, invasión del espacio exterior, empieza un tipo hablando que tengan cuidado, que no se sabe lo que va a pasar, y pura hueá, ¿entendí? Y entre medio, este gallo agarró, no sé, por unas escenas de una película de vaquero, parece, y entonces aparecía de repente unos bisontes corriendo por la pantalla, y tú decís, bueno, aquí, a título de que hay unos bisontes corriendo, o unos sé qué animales, unos animales corriendo, y porque lo Oye, había agarrado y lo usaba, ¿entendí? Para, Drácula y el hombre lobo se batían a duelo, así poco menos. Bueno, era un enredo. Bueno, y hubo películas de esas en que distintos monstruos se enfrentan, pues oye, acuérdate, pero eso ya entramos en el género de las películas de monstruos y nos van a decir que somos muy dispersos. Pero yo les recuerdo a las personas que nos acusan de dispersos que una conversación entre amigos es necesariamente dispersa, y que no estamos haciendo una Tiene que exposición ser, sí, académica, estamos conversando nomás y vamos de una cosa a otra según nos lleva el momento y las cosas que uno recuerda, y esa es toda la idea. yo me dispersar, pero un poquito nomás. Llevaba la televisión. Acá también, ¿te acuerdas tú de Cumbres Borrascosas? Una que hacían, que Sí, también eran de suspenso. Y la diferencia es que tú la veías, como que se asusta menos si estás acompañado. Pero lo más difícil era el terror radial, cuando tienes que hacer la tercera oreja y no sé cómo se llama otra que daban acá cuando uno era niño. Y era sí. solamente con sonido, con la voz, y te asustaba igual. Eso me encontró una tremenda gracia. El Bueno, terror, sí, el suspenso. sí, quizás sea, yo no sé, eso ya es un tema para que lo discutan los especialistas, pero quizás bueno, una, una historia de terror que tú no la ves es más terrorífica que la que ves, porque en el acto de ver el terror se convierte en algo concreto. Es bueno, ya, ok, ahí está el Eso, monstruo, ya, eso. y qué fue. Ahí está, pues ya, me asusté el primer segundo, pero después es esa cosa que avanza haciendo así. En cambio, si tú no ves, está el elemento otra vez de lo que no tiene forma. Está presente siempre porque no sabes cómo imaginarlo. Te lo O imaginas tú, con la pinta tuya, ¿no? entonces, claro, o lo imaginas mucho peor, mucho más atroz, con tus propios terrores personales, de lo que te está ofreciendo la película, que la película te está ofreciendo un monstruo, digamos, para consumo colectivo, un monstruo promedio. El monstruo que te haces tú es a la medida de tus propios pánicos, y por lo tanto, y por lo tanto, por ejemplo, ¿te acuerdas de una película de monstruos que se llamaba Tarántula? Oh, sí, pero no la vi yo. Yo sí Bueno, era tengo una alguna. película en que las típicas películas de monstruos de los años 50, en que por efecto de la radioactividad, que era siempre como en la cosa que estaba pendiente por el tema de la Guerra Fría, el inicio de las bombas atómicas, la radioactividad, entonces una araña grande ya se arranca un laboratorio y crece, y ya una tarántula, bueno, el porte de más de una casa, un edificio casi. Y yo la vi así también, porque a esa tarántula artificial, esa tarántula, ese efecto especial que avanzaba por la pantalla, yo le agregaba mis propios miedos que tenía en esa época las arañas, ahora que ya lo superé, ahora tengo una mascota araña incluso, tengo arañas que les pongo nombre aquí en mi casa. Pero en esa época las arañas para mí eran terroríficas porque mi mamá nos había transmitido lamentablemente ese miedo que ella le tenía a las arañas. Entonces, esa araña de, de efectos especiales era mi araña. Entonces, ahí tenía una carga de terror adicional. eh, Perdona la interrupción, mucha gente te está preguntando.
le tuviste aversión, le tuviste fobia a las arañas y ahora ya las superaste y le tenés nombre a las arañas a tu casa. ¿Es real eso? Es verdad, es que tú sabes que en todas las casas, no importa cuán higienizadas estén, las arañas existen, y sobre todo estas arañas de patas largas que son las arañas tigre que llaman, ¿ah? Ah, sí. Esas arañas son muy útiles porque se comen a las arañas de rincón, que son las peligrosas. Entonces de repente aparece en el techo de tu casa o en un rincón de un muro una araña tigre con sus patas temblorosas, que se mueven re poco, ¿ah? Están ahí de repente por tiempo y se mueven un poquito. Entonces nosotros les ponemos nombre. Les ponemos Micaela, por ejemplo, había una que se llamaba Micaela. Después de se fue, pues no sé para dónde estará ahora. Y no hacen nada, pues entonces tú te das cuenta que nada, es como cualquier otro bicho, incluso... ¿Alguno de ustedes, amigos, estaba pensando que Fernando Villegas tenía alguna locura? Esta es una de ellas. No, si no es Yo, una aparte que locura. O sea, yo creo no me que... llega, Yo, lo mío no alcanza para fobia, pero sí le tengo una tremenda aversión, me voy a creer, a los insectos en general, pero ah, especialmente a las arañas. Yo no es que salga arrancando, pero me da pánico, a lo mejor hermano lo que decir, pero si es una araña hay que matarla. Yo no sé, no le voy a preguntar a la araña si es patas largas, si es de rincón, si es de no, techo. pero yo superé eso. Y lo que menos haría sería ponerle nombre, Oye, una vez nos pero pasó en otra casa que yo arrendaba, que abrimos un tonel que estaba de quizás de dónde, de cuándo, que no era de nosotros, que venía de algún otro arrendatario, supongo, y habían al fondo del barril unas ratitas, recién nacidas casi, chiquititas. Así. No tuvimos corazón para matarlas, les tiramos miguita de pan, las alimentamos. ¿y comen pan las ratas? No sé, pues, pero les tiramos lo que había, no le íbamos a poner un pastel de choclo, pues, bueno. ¿No? A lo mejor estaban las ratitas ahí y estaban esperando un ratito. Oye, y después, y Pero resulta que con el tiempo uno se va acostumbrando a que todas estas criaturas no tienen por qué uno darles miedo, ni mucho menos. Y realmente yo no tengo estómago para decir, hay que matar a este bicho, porque no nomás, pues. O sea, no, tiene que ser algo demasiado forzado, ponte tú, como para... Pero no, los dejo. Si hay una araña que me parece que no es tigre, la agarro y la tiro por otro lado. Pero matar se me ha hecho cada vez más complicado, más difícil, casi imposible. Así una que, gotita de humor, me acuerdo que una vez leí que el veneno de la tarántula era muy beneficioso para la salud del ser humano. El tarán, me hacía muy bien para el corazón, y el tula, no me acuerdo para qué hacía. Voy a averiguar por ahí. No, saltémonos esa parte, porque creo que hay gente que le tiene mucha fobia a estas cosas y ya pues está cambiando, le gusta ver la araña ahí. Pero parece han que hecho muchas películas. la aracnofobia se llama ese miedo a las arañas, parece que uno de Aracnofobia, los claro. miedos más universales, y según algunos especialistas dicen que es porque en la época de las cavernas, cuando andábamos a poto pelado literalmente, había unas arañas tremendas en las cavernas que podían ser mortales, qué sé yo, y ahí se produjo, por así decirlo, se originó un miedo atávico de la especie de las arañas. Y No sé, si andáis a poto pelado, más miedo te da. Po. Oye, imagínate. imagínate una araña. Oye, hay otra fobia que es muy común, yo la tengo en mi familia, no, que es con la... Hay esa superstición que en los escenarios, en los camarines, no se debe nombrar la palabra, pero le dicen la villa. Y hay muchas películas también de reptiles y de culebras y estas cosas tan horribles que yo no, hay gente que no soporta ni verla, ni en foto. Lo que es muy terrible tener una fobia, es un tema de conversación, Sí, pero esas las fobias. son cosas que se superan, porque yo me acuerdo cuando éramos niños con mi hermano, mi madre cuando veía una araña te digo, un escándalo, mi mamá se subía por las paredes, se ponía a gritar, porque ella además tenía la superstición, por así decirlo, que cuando una araña aparecía era el aviso, el presagio de algo malo que iba a pasar. Y eso a su vez se originó, no sé exactamente cómo, su niñez, con una araña que apareció un poco antes que mi abuelo muriera, no sé cómo es la historia. Pero nosotros, cabros chicos, también le teníamos horror a las arañas, pero en esta materia, como en muchas, oye, uno la supera estas cosas instintivas, emocionales, estas reacciones automáticas, las supera con pensamiento, poniéndose a pensar en el asunto. A ver,
¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué me va a hacer este bicho? ¿Cuál es el problema? Y tú, de tanto hacer ese raciocinio, termina finalmente por abuenarte. O sea, se te va el miedo vive y prospera y se desarrolla cuando no hay razón de por medio. Cuando hay razón, toda esa cosa se Ya, desintegra. pero yo puedo pensar y pensar y pensar mucho tiempo en ya que las arañas van a ser mi amiga. Pero la araña no está pensando eso. No importa si no te van a hacer nada. Me va a picar igual. No, pero sí, bueno, en un país en que las arañas sean peligrosas es otra historia, pero acá, salvo las Sí, arañas acá de... no hay araña. La de No, rincón no nomás. hay arañas venenosas. Oye, Perdona que me recuerda que déjame quería pasar a recordar que mi... esto tiene como sponsor. Exacto. Y quiero partir recordándoles... Oh, mira. Un Me vinito gusta a el los vino. estimados amigos para este 18. ¿Qué mejor pueden pedir que un vino de calidad como estos? Vinos Los Amigos. Esto es un vino de una viña pequeñita, una viña de boutique, pero usted no lo compra en la boutique, lo compra en Loft. Ahí están los datos a mi izquierda. El vino es muy rico. Eso sí, tiene que pedir una caja con 6 botellas, el mínimo. No le pueden traer a Santiago desde la viña una botella. No, pues. ¿Y qué menos que 6 botellas para el 18 y 19, pues viejo? No, Oye, yo qué quiero menos. encargar. Así que, Love, estimado, este que les estoy mostrando, tengo varios más allá abajo, que no creo que sobrevivan las fiestas patrias. Este es un Zaira 2017. Son muy, pero muy ricos estos vinos. Y para continuar con la parte bebestible y comestible, chocolates Bomboni, familia serbia que inició esta actividad hace mucho tiempo. Los chocolates, se los voy a mostrar en esta cajita, muy bonitos, cada uno distinto, son todos diferentes, todos vienen rellenos con algo distinto. Me voy a comer este blanco, muy buenos. Usted los pide en las direcciones, los teléfonos y los datos que están a mi izquierda y se los van a llevar a la casa. Qué mejor que tener un rico chocolate para acompañar un buen tinto a la hora de los postres, después que se mandó las longanizas, el asado y todo lo demás. Chocolates Bomboni. Adagio de Aldinoni. Usted vive en el sur, estimado amigo, ya está preparándose un poquito a ver quién va a invitar, etcétera, para el 18 y 19. A lo mejor toca un día helado, quizás hasta con lluvia. Empiece a pensar en una calefacción ecológica. Súmese a la campaña, súmate a descontaminar de miclimo.com. En otras palabras, abandone la vieja costumbre de la chimenea, del quemador de pellet, de cualquiera de estos métodos que queman, producen combustión, producen humo, producen gases tóxicos dentro y fuera de la casa, calientan poco además, que son absolutamente peligrosos, pueden producir incendios, pueden producir quemaduras. Póngase en manos de miclima.com, que le va a instalar estos dispositivos fantásticos, le mantienen el aire calentito en invierno, le filtran el aire, no hay ruido, consumen muy poca electricidad, no hay ningún peligro. No olvide que estos dispositivos, a diferencia de la chimenea, le sirven en el verano también. Va a llegar el verano, van a llegar los calores, y usted va a tener en esos dispositivos un método de refrigeración que desde luego una chimenea no se lo va a dar. Así que súmese a descontaminar, póngase en contacto con miclimo.com. Ellos atienden de Osorno a Puerto Montt y es el momento entonces de ponerse las pilas en esta materia. Y vuelvo con Álvaro, estábamos hablando de las Oye, fobias. Fernando, a propósito, perdona, a propósito de los vinos, el domingo previo a Fiestas Patrias hagamos un programa especial porque hay gente que nos felicitó mucho cuando cantaste la cueca en Everton, podemos cantar otra, nos felicitó mucho cuando nos reímos.
No sé si nos da para hacer un programa de cine chileno, porque hay hartas también de la historia de las primeras películas, de Chacal Ah, de Nahuel. por supuesto. No es Eh, malo hacer una. Podemos Está hacer, y pendiente el chiste tenemos, del poeta, el está cine, pendiente el chiste del poeta porteño y hay un montón de eso no, cosas. eso no lo voy a poder contar nunca, tú sabes. Porque si cuento el chiste del poeta porteño, Ese sí que es de terror. el cine chileno, bueno, ya lo hablaremos en su momento. Lo único que voy a decir ahora es que el cine chileno tiene una antigüedad, tiene una extensión mucho mayor de lo que la gente cree. Esto no es meramente lo que produjo este fulano, ¿cómo se llama? El, este gallo que hace estas películas pícaras en los 90. El Rumpi. El rugby. No, pues, la historia del cine chileno va muy para atrás. Ni siquiera, Sí, po. algunos saben que hubo películas en los 40, 50, vieron películas de algunas películas supuestamente cómicas, pero hubo muchísimos más. Yo cuando estudié este tema, fíjate, para hacer este libro, que es el que uso aquí como guía editorial para estos programas, eh, me puse a investigar y bueno, las primeras películas chilenas son de principios del siglo XX. El Húsar de la Muerte, por ejemplo, una película muda, El uso bastante de famosa, esa fueron El las Húsar de la primeras, sí. Muerte, pero hay muchas más, y documentales, en colores, en blanco y negro, con sonido, sin Sí. sonido, eh, algunos fueron premiados internacionalmente, y todo eso se olvidó, o se ha olvidado, porque en Chile tenemos esta mala memoria, ¿no? Porque como que las instituciones que sostienen las cosas en otras partes y mantienen una continuidad histórica, acá no existen. De repente desaparece una cosa, Sí. desaparece una institución, se va a la quiebra o dejan de financiarla. No, y todavía Y está todo muy está arraigado empezando en de nuevo nosotros ahora. de que el chileno no es bueno, como que no, a lo mejor lo bueno viene afuera, ¿no? Las películas gringas, las películas afuera, y como que lo miráis no sé, algo menor en el cine chileno. Bueno, era bastante menor en general, porque por temas Sí, técnicos, pero porque no se sabía, digamos, la técnica de la filmación, cómo iluminar, cómo fotografiar, era bastante rudimentaria. Uno veía toda clase de absurdo en el cine en esa época, en la continuidad que se llama de un plano que está en la película en un momento dado. Si empezaban al otro día a filmar y se les olvidaba y lo ponían en un plano distinto. Había montones de errores de esa clase. Pero a partir de los 80, 90, aunque esto va a ser tema para el próximo, para ese domingo, eso te iba a decir, pues dejémoslo sí, para el. la técnica cambió mucho y en parte fue, fíjate, te digo esto nomás, porque muchos de los que empezaron a hacer películas en los 80, 90, aprendieron el arte de la filmación, la técnica cinematográfica en la agencia de publicidad. ¿Ah, sí? Claro, ahí tú tienes que hacer un video, un corto, un spot cinematográfico de un producto y tiene que ser perfecto. Tú no podías hacer una cosa al lote, tiene que ser una cosa muy bien iluminada, tiene que haber una continuidad, aunque dure un minuto la cuestión. Y muchos, gente que se dedicó al cine después, no todo, no digo que todo, aprendieron la técnica propiamente tal, aprendieron a fotografiar, en otras palabras, en las agencias de publicidad. Pero eso es otra historia, que la dejaremos por otro día. Y te cuento todo esto Oye, porque yo estaba en esa me llega la época, información. trabajaba en una agencia de publicidad. A propósito de cine, ayer cumplió 81, ayer sábado, cumplió 81 años Raquel Welch. No, Qué increíble cómo pasa el tiempo, pues, Raquel año Welch. tras ¿Te año acuerdas? pasaron, ¿Ah? año tras año. Oye, no, pero que la mujer, ¿te acuerdas que fue el sex symbol, pero por décadas en el cine mundial? Tenía un cuerpo, pero perfecto, tiene, tiene el mismo cuerpo ahora, pero con 81 años. Está un ¿Cómo pasa poquito mejorado. que fueron nuestras, no sé, pues, nuestras inspiraciones de cuando éramos tan loros, Raquel Welch? Bueno, 81 años cumplió ayer. para allá vamos nosotros también, Puñol, Ojalá vamos para allá o para la casa de ella, para saludarla. para saludarla. Oye, pero buen tema de cine chileno en septiembre, ¿eh? Vamos a dejarlo para la próxima semana para estudiarlo. Y lo Desde vamos a las primeras hacer, películas y lo vamos a hacer hasta el rumpi. con una copa de tinto y empanadas al lado. Nada de tomar ese jugo de naranja que seguramente le echaste alguna malicia. No, No, yo jamás y empiezo a tomar antes de las 9 de la mañana, eso lo tengo muy claro. A ver qué yo hora es. tomo, En 10 yo tomo minutos más. solamente en dos, como decía un amigo mío, yo tomo solamente en dos oportunidades, en las comidas y fuera de las comidas. Lo demás ya sería un vicio. No, por supuesto. Hoy estaba viendo las películas. Hay otras películas, para volver un poquito, para que no nos digan que somos muy dispersos.
Pero es que dicen no si están en el rubro terror, pero que no asustan para nada, como Godzilla, ¿te acuerdas? Ese monstruo que tenía tremendas patas que pisaban en el centro de New York, que era, el pie de él era como 4 cuadras, y destruía todo, ¿te acuerdas? Sí, pero ese es el género de monstruos, que en realidad de terror no tiene mucho. A veces coincidía y a veces no. Y a propósito de eso, de cine de monstruos, ¿tú te acuerdas en casi todas las películas de monstruos, qué sé yo, que hubo muchas, tenía que haber un elemento erótico, de todas maneras? No solamente, Sí. en algunos casos era el joven de la película que lograba destruir al monstruo. Por supuesto, conocía a una niña, eso era un clásico. Tú no puedes, incluso hasta el día de hoy, prácticamente no hay película en que no haya una pareja, tiene que haber algún elemento romántico. Tiene que haber amor. Amor. La gente se latea. Pero además de eso, en estas películas de monstruos, si el monstruo era más o menos del tamaño humano, o incluso podía ser más grande, había muchas veces una imagen, una escena en que el monstruo tomaba a la niña, que era una mujer que se pasaba gritando y corriendo con taco alto y cayéndose. Entonces, el monstruo la levantaba en brazos y empezaba a llevársela a quién sabe a dónde, bueno, quién sabe a dónde. Pero afortunadamente llegaba la policía, sacaba sus pistolas fulminantes, ¡pam, pam! Y el monstruo se desplomaba y la niña dejaba de pasar por estos riesgos que justifican. Por ejemplo, el monstruo de la Laguna Negra, ¿te acuerdas de esa? ¿De la Laguna Negra? El monstruo de la Laguna Negra, hicieron como 3, porque los gringos, una vez que encuentran que una película da plata, empiezan a sacarle provecho, empiezan a sacar la secuela que llaman. Entonces el monstruo de la Laguna Negra era un gallo disfrazado como de sapo, ¿eh? Que vivía en una laguna en el Amazonas. Entonces lo lograban capturar después de distintas peripecias, y el monstruo, por supuesto, se enamoraba de la mina en la película, que por lo demás era una actriz bastante regia, te voy a decir, modelo Marilyn Monroe, a ese tipo de mujeres con muchas... voluptuosas. ¿Cómo te lo explico? Curvilínea, pero es poco decir. Y hay una escena incluso famosa en esa película en que la niña se tira a la laguna, que no era negra, era una laguna nomás, a nadar, con un traje de baño de una sola pieza, como en esa época. Sugerente. Pero bastante sugerente, y se pone a nadar. Y el hueón del monstruo que está abajo, al fondo de la pileta, ve este cuerpo que va arriba por la superficie y se pone él a nadar como de espalda al fondo, o sea, mirando para arriba, y va como en paralelo. Aquí va la niña nadando, y aquí va el monstruo así, mirándola así, mirándola el monstruo. Pero espérate, y disfrazado de sapo, güey, ¿cómo la conquista? Era como un sapo. Mira, oye, busquen en Google imágenes de la película El monstruo de la Laguna Negra y se van a partir de la risa. Hicieron como 3. Entonces, el monstruo y más encima hicieron 3 películas. 3 películas. No, si estos monstruos no se mueren nunca, pues bueno. Entonces, la niña le tenía piedad al monstruo, porque lo lograban meter como en una especie de acuario para... En esa época, en las películas, los yanquis eran recontra fascistas con los monstruos, al tiro, digamos, a dispararle, a hacerlos prisioneros, a usarlos de mercancía en un circo. Una cosa muy, muy, muy fascista, bueno. Entonces, la niña no se enamoraba del monstruo, pero le tenía lástima. Se manifestaba su compasión al ver a este pobre monstruo que la miraba a través del vidrio, así, con la nariz pegada al vidrio, ahí, bueno, ¿entendís tú? Entonces, en algún momento, el monstruo la agarra, no sé cómo, y se la va llevando ¿a dónde? ¡Horror! Se la va llevando quizás a qué, pero la salva. Pero la salva a la policía, que eran siempre unos blancos, unos guatones con unos revólveres de fulminante. Oye, ¿cómo entendís tú que la niña de King Kong se enamora de él, o el King Kong se enamora de ella? Bueno, hay amores imposibles. Y hay otra película creo que es Tom Hanks, que Splash se llama, que encuentra una mujer sirena y se la lleva para la casa y la tiene baño. ¿Lo tiene en la cual la tiene baño? ¿Y cómo se la arregla? Sí, era un pescado. Me acuerdo que dijiste que no está disfrazado de sapo. Esta niña era muy bonita, era actriz muy conocida. Y ella es una sirena que vive en Nueva York, se la lleva para la casa y la tiene baño y se enamoran y todo. ¿Y tienen relaciones amorosas o cómo lo hacen, oye? Está como el chiste de los 2 pescadores que en un bote encuentran una sirena y uno la toma así, la mira por todos lados y la tira al agua de nuevo. Y el otro le dice, ¿y por qué? Y el otro le dice, ¿y por dónde?
¡Qué horror! Ya estamos entrando a otro terreno, estimados Ya, amigas y ya. amigos. Perdones, no, Se pero volvió una... público adulto, Sí, que perdón. tenemos que pedir perdón, porque ahora hay día que tú sabes que está de moda pedir perdón por Oye, todo. sí, Perdón, perdón, sí. perdón. Perdón, El perdón. sindicato de sirenas de Chile nos pueden demandar ahora. Porque La por todo, vicaría, la vicaría de la sirena. no, la Sociedad Protectora Animal nos puede... Nos podría, claro, que... Bueno, pero no es culpa de nosotros que los tipos la tiraron al agua, pues, ¿qué culpa tenemos? Estamos El informando. chiste es así, nosotros Sí, debemos el contarlo chiste como que es. quieren ¿No? que hagan. Oye, como te decía en esas Ya. películas de monstruos, siempre el monstruo, o no siempre el monstruo, depende del monstruo. Se llevaba a la Sí. niña y entonces yo pensé, No sabemos con qué fin. ¿por qué siempre en estas películas que son hechas para cabros chicos, para los cabros que éramos nosotros y íbamos al rotativo a verla, por qué meten una niña en la cuestión? Y después me pegué la cachá, ahora de viejo ya. Claro, sí, ¿a quién nos llevaba al cine? El papá, el papá o la mamá, y había que darle algo interesante al papá, pues en este caso el monstruo de la Laguna Verde era esta tremenda mina que tiene un sitio web, o tenía, no sé si está viva todavía, pero el año pasado estaba viva, y ¿Cómo se llama? No sabía. siempre le preguntan por esa película. Ella hizo otras películas, pero siempre le preguntan por esa película. Ella es una mujer habilosa y con sentido del humor y se ríe nomás, y... Y cuenta cómo se hizo esa película con este gallo que se metía en esa cuestión de goma, el sapo güey, y nadaba debajo de ella. Así mirándola. Y entonces me di cuenta que pusieron a esa fulana preciosa por los papás que llevaban al cine a los cabros chicos. O sea, para que no se quedara dormido el pobre viejo en la butaca con el cabro gritando al lado que viene el monstruo. Fernando, me comprometo a ver la película, aunque sea una, no las tres. Y no créeme que no es por ver a una niña, que es En estupenda, YouTube. sino por ver al Juan disfrazado de sapo, porque me da una risa. Está en YouTube, la vas a encontrar en YouTube. La vas a encontrar en YouTube. Sí, sí. El monstruo de la laguna, más encima la laguna no es negra, o sea, esto es falso. Bueno, búscala en inglés porque si no, quizá no la encuentra. The Monster of the Dark Lagoon. Así se dice. ¿Y sapo en inglés cómo se dice? El sapo en inglés, no me acuerdo. O sea, me acuerdo, rana es frog, pero sapo no me acuerdo. A lo mejor era rana. Pero ponle The Monster of the Dark Oye, Lagoon. es más, para darle más, para que la gente se asuste más, las películas que fue de tremenda saga, las de Tiburón, que hacía Spielberg, que fue de los primeros éxitos de Spielberg. Me contaba Iván Arena, a quien le mando un saludo al profesor Rosa, que sabe mucho del mundo animal, me decía que los tiburones de ese porte no existen. Porque los tiburones son más chicos, son bastante más chicos que el que sale en esa película. No, hay tiburones no, bien grandes. Hay tiburones bien grandes, el tiburón ¿sí? ballena que llaman precisamente. Que son, yo no sé si el porte el de la película, pero grandes hay. Pero me dice que no son tan agresivos como lo hacen en la película, que si viene una mancha roja en el agua hay que comérsela, no es tan así. Dice. No, pero son complicados. O sea, todos los años hay algunas cuantas personas que mueren o son atacadas por tiburones, porque son carnívoros. Si no es que sean malos, es simplemente un tema que tienen hambre. Pues. Y ven ahí a la niña del monstruo de la Laguna Negra nadando y en vez de hacer como el hombre sapo, por debajo van a comérsela de frentón. Oye, déjame contarles Dicen que una vez en Miami un tiburón se comió un fabricante de longaniza y dice que todavía se le repite. Oye, ya, no olviden, el libro. No olviden, amigos, este libro de Ulises Caravantes, desde los valles transversales a los canales australes. Yo sé que se los he contado muchas veces el libro de qué trata, pero insisto, porque uno tiene que escuchar 1.000.000 de veces algo de repente para tomar la decisión. El libro es súper entretenido, sobre todo si a usted le interesa la historia de Chile, la historia de este siglo XIX tan movido. En el norte de Chile hubo muchos problemas con el resto del país, era como un mundo aparte. Y el libro de Ulises Caravantes es especialmente entretenido porque está escrito a un nivel humano, la historia en que aparecen personas de verdad tomando decisiones, no es un texto genérico hablando así con estadísticas, sino que aquí aparecen personas de carne y hueso tomando decisiones, tomando acciones, todo esto en parte por documentos de la propia familia Caravantes que vivían allá en esa época y que tomaron parte en los acontecimientos. A los propietarios de pymes pequeñas como es esta que produce este programa, y yo, créanme que lo hago, pónganse en manos de Kame, que es una empresa informática que produce software de gestión
especialmente pensados en pequeñas pymes, para gestionar las pymes, porque igual una pyme, por chica que sea, y usted lo sabe, si tiene una, tiene que manejarse en el tema de los papeles, los impuestos, las cotizaciones, que los empleados, que millones de cosas. Y de repente uno se enreda, se pierde, y si es una empresa que produce cosas y no servicios, tiene que tener un control de gestión del stock, un montón de cosas. Ellos entregan un sistema de gestión para pymes idealmente hecho, formado, armado para estas empresas y sus necesidades. Es muy sencillo de usar, muy accesible, y usted lo consigue simplemente arrendándolo, que arrienda y el arriendo tiene distintos planes. El más accesible es 15 UFs al año, al año. ¿A cuánto está el UF? ¿30 lucas por ahí? Hoy día te lo podría averiguar. No, no importa, pero pongamos que unas 30 lucas o 35 lucas significa que usted por una luca diaria tiene un sistema de gestión ideal para su pyme. Regalado. Así que regalado. Póngase en contacto con kame.cl y no olviden el ajedrez, los productos de mi amigo Pablo Tolosa, que usted va a encontrar en espacioajedrez.com. El ajedrez es algo más que un pasatiempo, es realmente un formador, especialmente en la mente de niños, y un mantenedor en la mente de adultos que ya no tienen mucho que formar, pero hay que impedir que se deforme. Es un gran ejercicio intelectual, en los niños realmente hace la diferencia, es entretenido, o sea, tiene todas las condiciones. Usted en el espacio ajedrez compra la caja o el reloj, o las dos cosas. El reloj digital, ya saben, es para que las partidas tengan un elemento de tiempo, como tiene que tener todo juego, que le da mucho más interés. Pero el ajedrez es entretenido en todo, de repente no haciendo partidas, sino que resolviendo problemas. Por ejemplo, le ponen una posición y le dicen, las blancas dan mate en 2 jugadas, por decir algo fácil. Y usted tiene que encontrar cómo. Y en buscar, está desarrollando el juicio, el análisis, la memoria, la imaginación, todo. No olviden además que cualquiera de estos dos productos, o los dos, cada uno trae 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y aprovechar todas las virtudes de ese sitio. Y los argentinos deben ser buenos para el ajedrez porque son buenos para el mate. Todo el día tomando. Sí. Oye, bueno, ¿Algo? estamos llegando un poco como al final. Digamos así como resumen que el miedo es, como otras cosas en esta vida, una emoción que con el paso del tiempo y de las circunstancias cambia de objeto. O sea, lo que nos daba miedo antes no nos da miedo ahora, y lo que nos da miedo ahora no sabíamos ni siquiera que existía antes. Cuando cabros chicos le teníamos miedo a Frankenstein, pero no le teníamos miedo a Impuesto Interno, porque no teníamos nada que ver con esa cuestión. Quédense más tranquilos, no existe Frankenstein, no existe Drácula, no existen los vampiros, duerman tranquilos, no existen los hombres lobos, pero sí, como acá dice Fernando, existe el impuesto interno y muchas otras cosas más que... No, yo todavía tengo discusiones con personas que efectivamente creen que existe los fantasmas, o sea, que una persona muere y queda una entidad que puede volver a la tierra y aparecerse. Y mi mamá una vez me contó una historia que más triste que pavorosa. Mi abuelo Pedro, la mamá de mi mamá, murió el año 39. Y cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por los alemanes. Y pasó el tiempo, y un día dice mi mamá que tocan el timbre en la casa y ve a su padre con una expresión muy triste. Mi madre se quedó helada, dice ella, en el umbral, mirándola, y le dice, Lucie, porque era francés el viejo, le dice en francés, Lucie, voyez le sol, mira el suelo. Y mira al suelo mi madre y corría una especie corría la sangre. Y entonces el viejo le dijo, esa es la sangre de Francia, le dijo. Y desapareció. Y al otro día, esto fue el año 40, ya, había pasado un año a la muerte del viejo. El otro día... Perdón, ¿eso lo soñó o lo vivió? Te voy a dejar en el suspenso eso. Y al otro día, 10 de mayo, las tropas alemanas atacaron Francia, y efectivamente corrió la sangre porque murieron como 100.000 soldados franceses en esa campaña, que fue muy corta, pero igual murieron 100.000 soldados, y corrió la sangre. Y mi madre nunca me aclaró ese punto que tú me estás preguntando, si
fue algo que tuvo una vivencia mientras dormía o estando despierta. Yo me imagino que mientras dormía, no me imagino que los fantasmas aparezcan a las 2 de la tarde después del almuerzo, digamos, tocando el timbre. Me imagino que fue un sueño, pero si fue un sueño bien premonitorio, ¿no? Mira tú que se le presenta ese sueño un día antes que estalle, que los alemanes se decían atacar Francia y viene la batalla de Francia que se llamó y murieron 100.000 soldados franceses. Yo creo que los La fantasmas, sangre de Francia corre por ahí. Imagínate. yo creo que los fantasmas si existen, se aparecen o no tocar el timbre. Fantasmas por ahí. No, yo creo que no. Yo creo que tocan la puerta, que es distinto. Se aparecen y son fantasmas. No sé para qué. O pasan por la puerta, sí, claro. No necesitan tocar el timbre, salvo que sean muy caballeros. Mi abuelo era muy caballero, don Pedro de Ruiz. Mira, siempre en estas conversaciones los que creen en los fantasmas te nombran y te dicen cosas como para probarte que existen, pero uno no puede saber si lo que te están contando es una invención de ellos o una invención de alguien que les contó. Y yo no creo en fantasmas, desde luego, no me parece. Pero siempre hay alguien que te dice, no, pero mira, te voy a contar esta historia. Y te cuentan unas historias que te ponen la piel de gallina. Esto de es todas real. ¿Ah? Esto es real. Y esto te dicen, y esto es real. Esto le pasó a un amigo de una prima mía que ahí Claro, no. Yo no creo en eso, en absoluto. Pero fíjate que una vez, hace muchos años, vi un experimento que se hizo en una universidad norteamericana, en el departamento de parapsicología de esa universidad. Y había una mujer que supuestamente podía convocar espíritu, entonces la pusieron en una especie de cubo de vidrio cerrado, lleno de cámaras y sensores, y le dijeron, bueno, ya, pues haga su numerito, y quedó la crema, bueno, y está filmado. Sí, está filmado. O sea, volaban las cosas por el aire, bueno, quedó la cagada, para decirlo. Eso creo, sí. Sí. Pero eso no es de fantasma, pues eso que no, pues eso todo. podría ser poderes psíquicos, que efectivamente eso ya es bastante más probable que existan. O sea, me parece que es un hecho que se puede explicar físicamente. No, pero acá en nuestro país sí que se mueven mucho las cosas, porque puta que tiembla. Claro. Claro. Hay muchos fantasmas aquí moviéndonos el piso por debajo. No, y aquí muchos te serruchan el piso. Que no, eso no son ni fantasmas, ¿sabes? Como de eso serruchando. Eso nos aparece, están siempre. Oye, bueno, cuéntanos ahora para terminar el programa. Oye, cuéntanos cuál es tu próximo espectáculo. Oye, que tengo espectáculos, pero son, como te conté la semana, tengo un calendario felizmente bien nutrido, pero que son con empresas, que son espectáculos privados. Bueno, por eso que te estoy preguntando. El próximo que tengo que hacer después de estas patrias, que hacer para venta de público, lo anuncio el próximo domingo. Eso es lo que te estoy preguntando por eso, no por los otros. Ya sé que están eventos privados. Cuando lo tenga concreto, con fecha y todo. ¿Y el que hiciste la otra vez, el contágiese de la risa, no lo van a repetir? A contagiarse la risa o sea, yo creo que el mismo, con algunas cosas nuevas, con todo lo que ha pasado, aunque no ha pasado tantas cosas nuevas, pero han pasado, y te lo contaré el próximo domingo con fecha. Métele ese principio que conversamos. Sí. Ya. Claro, bueno, sería Oye, todo. ¿queda establecido que el próximo domingo cine chileno lo dejamos al tiro? Dejémoslo al tiro para el cine chileno sí. Y para que te prepares bien. Y bueno, un abrazo a todos. Un abrazo a todos los. Y de ahí voy a estudiar un cine chileno. Ok, un abrazo a todos los que han visto este programa, lo van a ver. Muy en especial a estas personas de Estados Unidos que mencionaste tú. Sí, la gente que son chilenos. Deben ser chilenos, pues se entretienen y lo pasan bien. Sí, gracias por el cariño. En mi sitio del Villegas, del programa todos los días, tengo espectadores de montones de partes. La mayoría son chilenos, que están fuera de Chile, por supuesto. Pero, en fin, un abrazo muy especial para todos ellos. Y para ti también. Cuídense todos. Nos vemos mañana. Oye, y sigan cuidándose, por favor, que las cifras no han bajado para nada. Así que, por favor, haga por el empeño. ¿Ya? Sí, ok, vale. Chao. Fernando, cuídate. Chao, chao.